Entonces, continuamos acá. Bueno, entonces estamos hablando ahí como de las, de la importancia de lo que era la arquitectura como tal, de las redes que ya involucra toda la parte de hardware y software. Estamos haciendo, digamos que el análisis de las arquitecturas que entra todo ese cloud, que es a la vez difuso, pero es complejo y es un reto interesante porque digamos que los proveedores nos están vendiendo mucho facilidad de uso, pero se nos olvida, o sea, como para que nos olvidemos de detrás hay un hardware y un software, ¿sí? Para, me imagino que comercialmente generar más dependencia y todo eso lo que venga de metaversos, de software, de cloud, todo eso, em, digamos que va a ir hacia ese punto, ¿sí? Entonces, como desarrolladores, entender ese reto tanto desde la parte de seguridad, ¿sí? Porque digamos que no es de sorprendernos, pero sí, las grandes empresas, las multinacionales, no tienen problemas de enfrentarse a los países, a Europa y eso, porque tienen sus propias políticas. Imagínense lo que van a hacer con los privados, o sea, pues pueden crear sus propias políticas arbitrarias y pasar. Y ya ha pasado con muchos fabricantes de software, muchos desarrolladores de software, ¿sí? Entonces, digamos que no es de extrañarnos que ahorita el boom, como ya les había mencionado en varias otras clases, es cloud, todo el software cloud, que todo sí. Y como desarrolladores, también les digo, o sea, lograr hacer un software de este tipo, digamos que es tipo servicio, en los cuales el alquile es digamos que es lo máximo hoy que se puede llegar ya desde la parte de negocios. Pero ya mirando desde la parte técnica, la parte digamos que administración, sí es importante entender cómo funciona eso. O sea, estamos hablando de que una de las principales aplicaciones en teleinformática es Internet, ¿sí? Y cloud solo es una ramita, la de última moda y hacia dónde tiende allá, ¿sí? El desarrollo. Y eso que supuestamente van a venir unos nuevos avances en unos próximos años, el mismo 5G, el mismo aprendizaje autónomo de las aplicaciones, que eso también lo están vendiendo los proveedores, que es mucha parte de automatización de procesos, la misma computación cuántica que en algunos años se puede llegar a desarrollar. Esa es una nueva generación digamos que, de aplicaciones que se pueden llegar a utilizar. Entonces sí es interesante empezar a comprender cómo funcionan todos estos elementos, sin olvidar que nuestra red también hace parte de estos elementos. Por ejemplo, ayer les mencionaba ejemplos. Por ejemplo, en teoría en una red, volviendo acá al ejemplo de nuestra redcita que tenemos acá, volviendo al ejemplito de nuestra red acá, nosotros podemos tener un servicio acá, un NAS. ¿Qué es un NAS? NAS. Busquen ahí rápido. Es que lo conectamos acá al router principal. A ver, busquen qué es un NAS. ¿Qué es? Un sistema es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite almacenar y recuperar los datos en un punto centralizado. ¿Sí? O sea, creo que cuando estábamos viendo lo de Internet las cosas, vimos un sistema de almacenamiento para hogar de eso. ¿Qué era eso? El NAS. Es un dispositivo, o sea,
de por sí que hay unos especializados que usted lo puede conectar a la red y ya es un super disco duro. A veces hay unos que se le pueden colocar muchos discos duros. Entonces, pues, digamos que es una utilidad que se utiliza, es una herramienta que se utilizaba mucho en las empresas que requieren mucha información, por ejemplo, las agencias de publicidad, porque miren que nosotros podemos llegar a traer de pronto una agencia de publicidad que generan videos, una empresa de desarrollo de videojuegos que generan mucha información, que tienen unos supercomputadores y hay unos procesos de render que puede tomar horas, días, ¿sí? Y eso genera mucha información, o sea, llegan archivos en bruto de 60 gigas y generan super archivos, ¿sí? Entonces, mire que todas las empresas pueden tener, y a ese punto iba, o sea, en este boom tecnológico es muy probable que empiecen a aparecer más empresas de desarrollo de juegos, de videos, de no sé qué, ¿sí? Y uno puede llegar a traer a una empresa de esas como desarrollador o administrador de una red o eso, y este tipo de utilidades son comunes. ¿Qué pasa con el cloud? Pues digamos que con el cloud se nos facilita a veces, ¿no? Que mm, obviamente ya archivos muy pesados sí se sigue habiendo un problema, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de empresas, lo primero que ahorita se nos viene en la cabeza en vez del NAS es el Drive, o sí, digamos que mandar todo a la nube, ¿sí? Se nos facilita más sacarlo de la red que dentro de la misma red utilizar. Y entonces ahí hay un juego ahí entre subutilizar digamos que muchos recursos y recargar otros recursos, que era lo que ayer les decía, ¿sí? Que para eso es como el análisis previo que estamos haciendo en esta materia antes de entrar a los protocolos y eso que es como más divertido. Pero sí es importante analizar estos límites porque por eso les decía, en una red nosotros podemos subutilizar los recursos porque podríamos tener un NAS, un sistema de almacenamiento, algo local, ¿sí? Pero a la vez lo estamos recargando porque pues estamos enviando por internet muchísima información, ¿cierto? Entonces, en teoría esto se podría optimizar a nivel local con un dispositivo, ¿sí? Que obviamente pues eso también tiene una inversión, tiene unos costos, tiene digamos que unos elementos que se podría conectar y que todos los computadores lo puedan, digamos que ver con sus carpetas, cada usuario podría tener su propia carpeta, ¿sí? Se podrían compartir, bueno, tener sus respectivos permisos, que dejarlo acá en la nube, que básicamente lo estamos sacando. Es un ejemplo, simplemente es un ejemplo que les doy de cómo podemos a la vez estar subutilizando la red y recargándola desde otros aspectos, otros elementos. Entonces, esto es lo importante de entender cómo funcionan estos límites y todos esos, digamos que recursos que se pueden llegar a tener con el desarrollo de estas, digamos que estas aplicaciones. Otro elemento clave que debemos tener, que siempre, digamos que yo les he recargado, pues es la seguridad, ¿no? Digamos que la seguridad desde el punto de vista del cloud, ¿sí? Nos viene a decir si es seguro o no es seguro, ¿cierto? Obviamente, comparado, es un signo de interrogación, comparado con digamos que con los elementos que tenemos dentro de nuestra red, ¿sí? No nos garantiza ni que uno ni que otro sea 100% seguro. Eso sí, digamos que no nos... no es que está en la nube ya 100% seguro que esté acá 100% seguro. Todo tiene sus riesgos, ¿sí? Por ejemplo, acá el NAS, ¿qué pasa si se daña? ¿Qué pasa si se lo roban? ¿Qué pasa si, sí? Mientras que acá, digamos que la parte de robo y daño, digamos que está superada. ¿Quién tiene acceso acá? Pues supuestamente todo lo hará la red, pero si está bien configurada la red y desde afuera nadie se puede conectar, bueno, entonces no lo podemos asegurar, ¿sí? Pero en el cloud, ¿quién nos asegura que nadie puede ver nuestra información? Por ejemplo, ya en no sé, un desarrollo de un videojuego, algo que creamos que sea muy bueno y tenemos nuestro código fuente o la empresa tiene su código fuente, ¿nadie puede ver eso? ¿Sí? Digamos que la pregunta queda entre el tintero porque pues ellos nos dirán que sí, que el data center y toda la carreta, y nos dirán no, que aparece en documentación porque digamos que nunca nos dan como la información. Entonces, esta parte de seguridad sigue siendo uno de los elementos, digamos que claves entre, obviamente, a nivel local,
Nosotros cuando tenemos un riesgo, cualquier tipo de riesgo, o lo asumimos, o sea, yo asumo el, el- 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 el riesgo de qué pasa si se me daña esto. Ah, bueno, puedo sacar en otro disco duro un backup, ¿sí? Ah, bueno, ya lo asumió. ¿Qué pasa si se lo roban? Acá, bueno, que este backup lo debo hacer semanalmente y este disco me lo llevo a un lugar, ¿sí? Podría ser, me estoy inventando ahí como riesgos y mitigando riesgos, ¿sí? Entonces, o asumo el riesgo o lo delego. Y acá cuando nosotros estamos utilizando cualquier servicio cloud, pues digamos que estamos transmitiéndole el riesgo a otra empresa. Obviamente, esto tiene un costo, ¿no? Sí, porque obviamente acá usted empieza a adquirir una serie de servicios que digamos que nos empieza, digamos que a afectar también los presupuestos. Entonces, sí es importante acá desde el punto de vista de la informática ver todas esas aplicaciones. Entonces, mire que hemos mencionado algunas, o sea, el mismo Internet como tal de navegación, el solo cloud, ¿sí? Lo que vamos a analizar en las exposiciones, por ejemplo, lo de blockchain, cómo funciona el blockchain, si utiliza Internet, no utiliza Internet, ¿sí? ¿Qué protocolos utiliza? Mire que todos estos son dudas que, digamos que vamos resolviendo. Y cada uno de esos elementos son mundos aparte dentro de la gran aplicación que es Internet dentro de toda la parte de teleinformática. ¿Sí? Sin contar solo los videojuegos. O sea, por ejemplo, las casas de videojuegos, cómo funcionan los videojuegos, qué protocolos utilizan. ¿Sí? Esos son elementos que nosotros debemos tener en cuenta también para, para desarrollar capas de seguridad, para desarrollar, digamos que todo este tipo de elementos. Como les decía, ustedes con el boom de, digamos que el desarrollo, pueden que lleguen a trabajar en una empresa de desarrollo de videojuegos y tengan que hacer un desarrollo que utilice ciertos protocolos. Y entonces, miren que eso no es tan del otro mundo en hacer ese tipo de cosas, ¿sí? O aplicaciones de videovigilancia o aplicaciones, ¿sí? Cualquier elemento de eso tocan, digamos que comprender muy bien cómo trabajan, digamos que todos estos elementos. Bueno, listos. Todo esto estamos analizando el segundo punto de lo que habíamos visto ayer. Vamos a entrar al de los cables. Entonces, ¿qué medios de transmisión existen? Pues creo que ya está claro que vimos lo que también lo hemos repasado en telecomunicaciones, que fue lo de los cableados, ¿cierto? Toda la parte de cableados, que es lo que ahorita vamos a profundizar, que es el siguiente punto. Está lo de Wi-Fi, que eso también es un elemento que acá está, digamos que está clave, que es lo que estamos desarrollando, que esto es lo que estamos viendo ahí. Casi está acá lo de Wi-Fi, casi. Sí, mire, redes Wi-Fi. Esto lo podemos ir adelantando este temita de que si se dan cuenta, básicamente acabamos descifrando cada uno de estos elementos, ¿sí? de comunicación. Pero entonces acá estamos hablando de los medios de transmisión, entonces estamos hablando de todo lo que es cableado, que incluye la fibra óptica, que incluye todo lo de UTP, par trenzado, ¿sí? El coaxial, cobre también incluye también la misma transmisión inalámbrica, que pues ya la estamos mirando, es como desde el punto de vista de red, no vamos a entrar a todo lo que ya vimos en telecomunicaciones, pero ahí tienen también enfocado hacia lo que estamos trabajando, que es los límites, qué límites tienen estos elementos que estábamos empezando por los tipos de categoría y velocidades, que era básicamente esto, ¿cierto? Era averiguar categorías de los cables, velocidad, ¿cierto? Si encontraron esto, si lo tienen claro. Entonces tenemos como cables categoría 5, 100 megabytes por segundo, 5 de 1000 megabytes por segundo, categoría 6, 1000, 6A 10.000, categoría 7, 10.000, 7A 10.000 y categoría 8,
Y digamos, corriente. si uno quiere hacer una conexión, ¿cómo sabe qué cable es como mejor? Pues es que ese era el punto Utilizo que vamos a uno más ver. que la... Debe estar relacionado obviamente con el router, o sea, si su router no tiene la misma tecnología, esto no lo va a soportar, ¿no? Lo mismo pasa con el Wi-Fi. No sé si ya ahorita, por eso digo que creo que vamos a adelantar ese tema del Wi-Fi, porque creo que lo podemos tocar de una vez, que es, ahorita hay el Wi-Fi 6, ahorita lo vamos a empezar a averiguar y a investigar. Pero si mi tarjeta de red no la soporta, pues lo mismo, no lo voy a poder, no lo voy a poder aplicar. Lo mismo pasa con estos cables. Si mi router no lo soportan, digamos que es lo que, pues mi cable no va a tener la misma, la velocidad máxima que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, toda la arquitectura que estamos viendo incluye el cable, pero incluye también los dispositivos, que es lo que vamos a empezar a, digamos que aclarar. Venga. Vamos acá, pongamos dispositivos. Y entonces es que acá y hay una razón por la que se nos mezclaron todos los dispositivos. Digamos que estamos en la era de la convergencia y todo se nos está mezclando casi en una sola cosa, pero son cosas diferentes. Es muy diferente un hub. Y ahorita ya les dejo un ratico para que hagamos como una diapositiva de cada uno de esos. Una cosa muy diferente es un router, ¿sí? Una cosa muy diferente es un switch. ¿Qué otros dispositivos de redes conocen? Bueno, el mismo NAS que ya le habíamos puesto, que es este el almacenamiento. Puede haber un servidor de red con su sistema operativo de redes para administrar las redes. Busquen a ver dispositivos. ¿Qué otros nos falta? El módem. Routers. Repetidores. Sí, puede ser eso también. Repetidores. Bueno, ahorita les voy a dar unos minuticos para que averigüen cada uno de esos y ahorita digamos que miramos cuál es como la diferencia. Hay muchos dispositivos, mire, o sea, el mismo el router, switch, y siguen existiendo y se utilizan, digamos que en las redes. ¿Cuál es, digamos que el problema? De por sí que antes nos instalaban un modem, ya había un router y no sé qué, y esto involucra aparentemente son lo mismo, pero hay un software ahí que lo hace diferente. La razón es que la mayoría ya de proveedores de acceso a Internet nos dan el router switch, o sea, ese mismo aparato cumple muchas funciones. Cumple la función de modem, cumple la función de switch, sí, hasta cumple la función a veces de hub, que tienen unos puerticos físicos, sí, y de Wi-Fi, ¿no? También el router, porque hay router físico y router Wi-Fi, ¿no? Entonces, estamos viendo un fenómeno de convergencia tal que los mismos dispositivos y acá lo vemos, esto es una consecuencia o un síntoma de lo que habíamos hablado en teleinformática y todo, que ahorita todo es digital, o sea, hace unos años la telefonía era alámbrica, analógica, la televisión venía también por su cable de cobre, no sé qué, y ahora todo es digital, ¿sí? Y el internet venía aparte, ¿sí? Básicamente antes el internet venía dentro de la línea telefónica porque se conmutaba ahí en un ruidito y tocaba colocar un filtro al módem para poder hacer la transmisión. Ahora es al revés, ahora la telefonía viene dentro de los datos, la transmisión ya en la mayoría
de routers, eso se está propagando por ejemplo, en todas las ciudades, ya en la mayoría de routers es digital, ¿sí? Entonces la razón es esa, entonces ya se transmite son datos y básicamente cuando nosotros nos dan nuestro router, nos dan nuestro, que es router, modem, hot suite, todo eso, estamos entrando a una red del proveedor y ya todos nuestros dispositivos hacen parte de un proveedor de acceso a Internet. Entonces, ahí podemos imaginarnos, en nuestra empresa o nuestro hogar es una topología tipo estrella porque todo se conecta ahí, pero ese router hace parte de una topología árbol dentro del gran proveedor de acceso a Internet, ¿cierto? Sí, podría ser árbol o malla, eh, creo que es más árbol porque es más jerárquico porque digamos que va llegando unos nodos y se va transmitiendo, ¿sí? Pero entonces eso sí es importante empezar a entenderlo. Bueno, entonces ayer habíamos quedado en esto, qué tipos de categorías y cables que son básicamente esos para complementar este tema que vamos a hacer. Vamos a buscar cada uno de estos dispositivos, le vamos a hacer una diapositiva y vamos a buscar qué es y vamos a buscar qué límites tienen de transmisión de datos. O sea, ¿cómo sabemos este modem, este hub, este router, ¿sí? Digamos que ¿cómo podemos saber o averiguar eso? Todos tienen algún tipo de límite. Por ejemplo, los routers tienen unos puertos, ¿sí? Hay de 8, 4, 12, no sé. Entonces, eso también lo podemos averiguar. Entonces, traemos ahorita, este ratico, traemos eso buscando como estos dispositivos de red para complementar esto. Entonces, estamos viendo que los cables también tienen unos límites. Hay un límite que no lo pusimos acá, que sí nos da, aprovechemos y complementamos eso, que sería por categoría de cables. ¿Cuál es la cantidad de metros máximos de cada uno de los cables? O sea, ¿cuánto sería en categoría 5, cuánto sería el cable más largo que yo podría hacer para que mantenga su funcionalidad? Eso está relacionado con el punto este que hicimos, o sea, tipos 4, 5, 6. Entonces, complementándole, ¿cuál sería la cantidad de metros máximos por categoría para transmisión de datos? O sea, sin que deje de perder, entre comillas, potencia. Entonces, hagamos eso, complementar eso y buscar los dispositivos de red con sus límites de conexión, límites de cantidad de dispositivos y velocidad puede ser. Listo, chicos. Vayan trabajando en eso y ahorita retroalimentamos. Si se nos desconectamos, nos volvemos a conectar el mismo enlace. ¿Cuánto queda?
Ahorita se va a desconectar, nos volvemos a conectar. Listo, muchachos.